Hola, ¿cómo están? Hoy no vengo a ponerme frente a la cámara para ser famoso. Vengo a hablar con claridad. Algunos dicen que repetir una verdad cansa, pero yo digo que lo que cansa es escuchar tantas mentiras sin responder. No me voy a quedar callado mientras se ataca a Israel, se distorsiona la historia y se acusa sin conocimiento. En este video voy a leer comentarios reales que han dejado en este canal y voy a responder uno por uno. No lo hago por odio, lo hago por responsabilidad, porque cuando se calla la verdad avanza la mentira. Y porque aún el apóstol Pedro dijo: no me es molesto repetirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Filipenses 3:1. Así que si usted cree que Israel no tiene derecho a existir, si piensa que defender a los judíos es una moda, o si cree que Cristo ya no tiene nada que ver con ellos, prepárense, porque le voy a responder con historia, con Biblia y con hechos. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no busca atacar, insultar ni desprestigiar a nadie. Solo pretendo responder con argumentos sólidos y respeto a algunos comentarios públicos que se repiten mucho en las redes sociales sobre Israel y el conflicto en Medio Oriente. No mencionaré nombres, no mostraré identidades y mis respuestas están basadas en hechos históricos, bíblicos y éticos. Mi objetivo es informar, defender la verdad y promover la reflexión, no generar odio. Agradezco que escuchen con mente abierta. Comentario 1. Israel está haciendo lo mismo que los nazis alemanes, una limpieza étnica, un genocidio, encerrando a los civiles en campos de concentración. ¿Será que también pondrán en la entrada la misma frase que en Auschwitz? Amigo, comparar a Israel con la alemana nazi no solo es históricamente incorrecto, sino que resulta muy doloroso para los sobrevivientes del Holocausto y sus familias y distorsionan gravemente lo que está ocurriendo hoy. 1. En Gaza no hay campos de exterminio ni cámaras de gas. El Holocausto fue un genocidio sistemático. Asesinaron a 6 millones de judíos por ser judíos. Israel, en cambio, combate a una organización terrorista, Hamas, que gobierna Gaza desde 2007 y que ha jurado destruir a Israel y matar judíos en cualquier parte del mundo. Además, usa a su propia población como escudo humano. 2. Israel avisa antes de atacar. Los nazis no. Israel envía advertencias antes de bombardear, mediante panfletos, llamadas y mensajes. Hitler jamás hizo eso en Auschwitz. ¿En qué campo nazi se daba esa oportunidad de evacuar? 3. Israel permite ayuda humanitaria. Los nazis no. Israel autoriza diariamente el ingreso de alimentos, medicinas y combustible a Gaza, incluso durante el conflicto. Pregunto, ¿Hitler ayudaba a los judíos y a los guetos? 4. Usar el Holocausto para atacar a Israel es una forma moderna de antisemitismo. Decir limpieza étnica en este contexto es inapropiado. En Gaza vive más de 2 millones de personas que no están siendo exterminadas. La raíz del conflicto es el terrorismo de sus propios líderes. 5. Israel es una democracia con minorías árabes. En Israel viven más de 2 millones de ciudadanos árabes con todos sus derechos. Hay médicos, jueces y diputados árabes israelíes. ¿Cuántos judíos pueden vivir así en Gaza o en Arabia Saudita? 6. Comparar esto con Auschwitz banaliza el Holocausto. Auschwitz fue un infierno en la tierra. La frase en su entrada era una burla cruel. Usarla hoy para hacer comparaciones políticas es una falta de respeto a la memoria de millones. Puedes tener críticas legítimas hacia Israel, como hacia cualquier otro país, pero compararlo con el régimen que intentó exterminarlo no es una crítica válida, es una distorsión peligrosa.
Como dijo Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz, quien olvida su historia está condenado a repetirla. No olvidemos la historia tergiversando la verdad. Comentario número 2. Los cristianos no bajaron la guardia. Fueron atacados cobardemente por el ejército israelí. Irán cerró el espacio aéreo de Siria para prevenir otro ataque a traición de Israel. Mi respuesta es, estimada amiga, entiendo que tu comentario nace de una preocupación sincera. Sin embargo, contiene afirmaciones que no coinciden con los hechos verificables. Y por eso es importante aclararlos con respeto, pero también con responsabilidad. 1. Pregunto, ¿Israel atacó deliberadamente a cristianos? No existe evidencia creíble de que el ejército israelí haya atacado a cristianos por su fe. Israel no actúa en funciones de religiones y es de hecho el único país de Medio Oriente donde la comunidad cristiana ha crecido y vive con libertad religiosa plena. Por el contrario, en países como Irán y Siria, los que mencionas, los cristianos han enfrentado persecución, encarcelamiento e incluso ejecuciones. Es importante no perder esa perspectiva. 2. Israel no ataca por traición, sino por autodefensa. Las operaciones militares en Siria han tenido como objetivo evitar que Irán y sus aliados, como Hezbollah, instalen infraestructura militar cerca de la frontera israelí. ¿Debería un país quedarse de brazos cruzados mientras se posicionan misiles cerca de sus ciudades? La defensa preventiva no es traición, es un derecho legítimo. 3. Irán no protege a los cristianos. Cerrar su espacio aéreo no lo convierte en defensor de la fe. Irán es conocido por financiar grupos extremistas y por perseguir y encarcelar a cristianos, especialmente a los convertidos al protestantismo, lo que ha sido documentado por organizaciones internacionales. No debemos confundir gestos geopolíticos con verdadero respeto por la fe. 4. La palabra cobardía necesita contexto. El ejército israelí ha enfrentado a grupos que se esconden entre civiles y usan zonas sensibles como escuelas o incluso iglesias para lanzar ataques. Enfrentar esa amenaza con cautela y precisión no es cobardía, sino responsabilidad táctica. Lo verdaderamente cobarde es utilizar a la población civil como escudo humano, algo que lamentablemente varios informes atribuyen a Hamas y a Hezbollah. 5. Recordemos que Jesús mismo era judío y vivió en Israel. El cristianismo nació en Tierra Santa y muchos de sus primeros seguidores eran judíos. Hoy, los cristianos en ciudades como Nazaret, Haifa y Jerusalén pueden practicar su fe libremente gracias a las garantías del Estado de Israel. Esa libertad, tristemente, no está disponible para cristianos en lugares como Gaza o Teherán. El problema no es Israel, el problema es la desinformación, la manipulación y el uso de la religión como justificación para condenar sin fundamento. Como cristianos, estamos llamados a la verdad, la paz, y a no juzgar basados en apariencia. Como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores. Mateo 5:9. No juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Juan 7:24. Defender la verdad no significa justificar todo, pero sí significa hablar con equilibrio, responsabilidad y amor por la justicia. Comentario 3. He estado al lado de Israel, pero como católico condeno de manera enérgica el ataque a nuestra iglesia en Gaza. Mi respaldo por ahora queda en suspenso. Uno no puede ser tan miserable. Estimado amigo católico, entiendo profundamente tu preocupación y el dolor que puede provocar el daño a un lugar de culto
especialmente si se trata de una iglesia. Todo creyente sincero debe sentirse tocado por estos hechos, pero un templo de cemento no vale más que la vida de las personas. Por eso mismo, es importante ver el cuadro completo antes de tomar decisiones basadas únicamente en la emoción del momento. 1. Pregunto, ¿quién está poniendo en riesgo las iglesias? Lamentablemente, existen denuncias de que Hamás ha utilizado escuelas, hospitales e incluso iglesias como depósitos de armas o centros de mando. También ha lanzado cohetes desde zonas densamente pobladas con el conocimiento de que cualquier respuesta militar generará imágenes dolorosas. ¿No es igualmente preocupante que una iglesia, un lugar sagrado para ti y para millones, sea usada como escudo humano? 2. Israel no tiene como objetivo atacar iglesias. Cuando una iglesia sufre daños, no significa que haya sido blanco intencional. Israel cuenta con protocolos éticos estrictos y en medio de una guerra urbana compleja, toma medidas para evitar víctimas civiles, incluso arriesgando la vida de sus soldados. Durante décadas, Israel ha garantizado el acceso y la protección de los sitios cristianos en Tierra Santa. Gracias a ello, los lugares donde vivió Jesús siguen siendo centros activos de fe y peregrinación. 3. No confundamos un conflicto con persecución religiosa. Llamar a Israel miserable por lo ocurrido puede ser injusto si no consideramos todo el contexto. Es legítimo que sientas indignación, pero sería incompleto no preguntarnos también, ¿dónde está nuestra condena cuando grupos armados usan iglesias como escondite? ¿O cuando los cristianos sufren violencia en otros países sin que sea noticia global? 4. En Israel, los cristianos viven con libertad. A diferencia de lo que ocurre en Gaza, donde los cristianos son una minoría oprimida, o en Irán, donde pueden ser perseguidos por su fe, en Israel los cristianos tienen derechos civiles plenos. Pueden ocupar cargos públicos, formar parte del parlamento y adorar libremente a Dios en Jerusalén, Nazaret o Belén. 5. No tomes decisiones permanentes por emociones momentáneas. Tu apoyo a Israel no debe basarse solo en simpatía política, sino en un reconocimiento profundo del derecho del pueblo judío a existir, a defenderse y a vivir en la tierra donde también caminó nuestro Señor. Como cristianos no solo sentimos, también discernimos. Y discernir es ir más allá de las imágenes y titulares. No se trata de ignorar el sufrimiento, se trata de verlo con justicia y verdad, como dijo Juan Pablo II. La Iglesia no puede olvidar que también es hija de Abraham. Y nuestra fe cristiana reconoce el pacto eterno que Dios hizo con Israel. Sigamos buscando la paz, pero una paz basada en la verdad, no en la manipulación emocional. Yo estoy con usted en este deseo, con el corazón puesto en la justicia y la luz. Comentario número 4 y el último. Es decepcionante ver tantos comentarios positivos al criminal Netanyahu y su ejército de asesinos que ya han muerto a más de 200.000 muertos y ciudadanos de Gaza, en su mayoría niños y sus madres, muchos de ellos en hospitales destruidos por bombas israelíes. ¿Cómo pueden tener tan poca humanidad por esos seres humanos? Ustedes han vendido sus almas al diablo, como ellos también. Amigo, tu comentario está cargado de dolor, pero también de falsedad, odio y desinformación. Entiendo la angustia por las imágenes trágicas de Gaza, pero no puedes construir tu juicio sobre emociones manipuladas ni repetir cifras infladas sin contexto. 1. La cifra de 200.000 muertos es falsa. Hasta ahora ni las propias fuentes de Gaza han reportado esa cantidad.
y aún sus cifras son manipuladas porque el Ministerio de Salud de Gaza está controlado por Hamás, un grupo terrorista reconocido internacionalmente. Ellos no distinguen entre civiles y terroristas muertos. Por tanto, sus estadísticas carecen de credibilidad objetiva. 2. Niños y madres. ¿Y qué hay de los israelíes masacrados el 7 de octubre? ¿Dónde estaba tu indignación cuando Hamás violó, quemó y asesinó a familias enteras en Israel? ¿Cuando decapitó bebés, quemó ancianos vivos y secuestró mujeres para usarlas como escudos humanos y botín de guerra? Israel no comenzó esta guerra. La comenzó Hamás con barbarie nunca antes vista. 3. Los hospitales destruidos eran bases terroristas camufladas. Israel no ataca hospitales porque sí. Hamás los usa para esconder túneles, lanzar cohetes y operar centros de comando bajo tierra. La evidencia internacional lo ha probado. El verdadero crimen es usar un hospital como escudo para lanzar misiles. Eso viola todas las leyes humanitarias. Pero eso no lo mencionas, ¿verdad? 4. ¿Poca humanidad? No. Se llama discernimiento. La verdadera falta de humildad es culpar ciegamente a Israel por proteger a sus ciudadanos y a la vez guardar silencio sobre los terroristas que usan a su propio pueblo como carne de cañón. Israel avisa antes de atacar, lanza panfletos, hace llamadas. Hamás prohíbe evacuar y dispara desde casas, iglesias, escuelas. ¿Quién tiene menos humanidad? 5. ¿Vender el alma al diablo? ¿Te das cuenta de la gravedad de esa acusación? Decir que quienes apoyan a Israel han vendido el alma al diablo es una declaración odiosa y fanática. Apoyar el derecho de Israel a existir y defenderse no es diabólico. Lo verdaderamente perverso es el terrorismo que glorifica la muerte de sus propios hijos para ganarse simpatías mundiales. Jesús era judío, los apóstoles también. Quien odia a Israel, tarde o temprano terminará odiando a Cristo sin saberlo. Despierta, no dejes que el odio te ciegue ni que la propaganda de quienes usan imágenes desgarradoras para justificar su guerra contra el pueblo judío te convierta en su instrumento. Puedes llorar por Gaza, claro, pero también deberías llorar por los rehenes israelíes, por los niños judíos asesinados, por los jóvenes cristianos perseguidos por Irán, por los que mueren porque Hamás los puso en medio. Y si vas a hablar de humanidad, empieza por ver el sufrimiento de todos, no solo de un lado. Amigos, este canal siempre estará del lado de la verdad, de la vida y de una paz que no se construye con odio, sino con justicia. Hasta pronto. Just Productions. Brillando en la red.